Orellana, director técnico del Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. El señor David Martínez, representante de la organización Change.org, dijo: la pandemia agudizó los problemas de salud pública que no han recibido la atención e importancia correspondiente. Se necesita un cuerpo legal que atienda y priorice la salud mental para asegurar una forma eficiente de tratamiento a los trastornos mentales. Interviene en este momento Carlos Orellana, director del Instituto de Neurociencias. Referirme concretamente a algunos puntos sobre este importante proyecto de la Ley de Salud Mental que atañe a la práctica en sí del servicio a los pacientes. He venido trabajando y dialogando en varias reuniones, tanto a nivel telemático como presencial, esta última en la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, en donde me he referido a temas pragmáticos para mejorar el servicio a los pacientes, a su familia y a su grupo de pertenencia. Concretamente me refiero de este proyecto importante al artículo 7 que habla sobre el consentimiento informado. Como es obvio, este articulado está en relación con otras leyes que conforman lo que nosotros consideramos derechos inalienables para los seres humanos. Y está en relación precisamente con el artículo 6 de la ley vigente que se llama Ley de Derechos y Amparo al Paciente. El artículo 6, el derecho a decidir. Es obvio y es de suma lógica que toda persona tiene derecho a decidir si acepta o rechaza cualquier tratamiento. Es importante que una persona mantenga ese derecho a lo largo de toda su vida. Sin embargo, esta ley, me refiero a la Ley de Derechos de Amparo al Paciente y al artículo 7 de este proyecto de ley, no toma en cuenta la excepción de un ciudadano que tiene un trastorno mental agudo, que en ese momento el ciudadano no puede tomar una decisión porque su capacidad de discernimiento y de autodeterminación está alterada. La Ley de Derechos de Amparo al Paciente y el Código de la Salud solo toman en cuenta las causales orgánicas de pérdida de conciencia de una persona. Es decir, solo toman en cuenta las alteraciones cuantitativas de la conciencia, llámese obnubilación, somnolencia, sopor y coma, cuando se trata de una problemática eminentemente orgánica, llámese un traumatismo, llámese una herida, etcétera, etcétera. Pero no toma en cuenta las alteraciones cualitativas de la conciencia por trastornos mentales, en donde el sujeto somáticamente no tiene alteraciones cuantitativas de la conciencia, pero tiene perturbaciones mentales que le impiden tener una claridad en cuanto a discernimiento y autodeterminación. En ese momento, el sujeto no puede tomar una decisión. Y por esa razón, en ese artículo 7 de este proyecto importante de ley, considero que se debe poner una excepción. Se exceptúa al ciudadano que está en problemas mentales agudos que no le permiten tener capacidad de discernimiento y autodeterminación. Y el hospital que lo atiende o el centro de salud que lo atiende debe certificar el estado momentáneo del sujeto mediante una interconsulta con un psiquiatra o una certificación de un psiquiatra
para que constate y debidamente se compruebe que el sujeto en ese momento no puede tomar una decisión. Y en el artículo 7, repito nuevamente, debe ponerse esa excepción. La mayoría de las enfermedades mentales, el sujeto mantiene su capacidad de decisión. Estamos hablando en cuadros psicóticos agudos, pérdidas cognitivas, por trastornos neurocognitivos, de demencias, retrasos mentales y otras problemáticas que impiden que el sujeto, sea momentáneamente o por un periodo mayor, no puede tomar una decisión. Esa excepción debe considerarse, porque el artículo 7, si no toma esa excepción, se convertiría en lo que el artículo 6 de Derecho de Amparo al Paciente es realmente un desamparo para el familiar. Porque un paciente psicótico, un paciente que está bajo los efectos de la droga o un estado de abstinencia por consumo de sustancias, está fuera de sí y produce graves alteraciones dentro de la casa, agresiones y conductas violentas que el pobre familiar debe sufrir. Y en ese momento, el sujeto no tiene capacidad de tomar una decisión y entonces el sistema, el servicio, debe acogerlo para ayudar tanto al paciente como a su familia. Repito, si no se toma en cuenta esa excepción, se convertiría en una ley de desamparo al familiar y a los vecinos y a su grupo de pertenencia. Otro artículo que me llena de mucha preocupación, el artículo 30 de ingreso involuntario. El ingreso involuntario siempre ha sido objeto de controversia y hay que aclarar que la psiquiatría considera el internamiento como una medida excepcional. Jamás la psiquiatría ha propugnado que el internamiento es lo primero que se piensa en una persona. Al igual que en el resto de la medicina, tanto los médicos como los pacientes consideramos que todo internamiento en cualquier especialidad es el último recurso cuando el tratamiento ambulatorio, comunitario, no tiene efecto. Ahí quiero enfatizar sobre 3 cosas. Primero, el internamiento de una persona, el internamiento por trastornos mentales, debe seguir 3 tipos de criterios. Deben aplicarse todos esos 3 criterios. Los 2 primeros de ingreso o de inclusión y el tercero de exclusión. En el criterio de inclusión primero debe establecerse la presencia de enfermedad mental por medio de sus síntomas y sus alteraciones de conducta que están bien registradas. Y en segundo lugar, el segundo criterio de inclusión, esos síntomas y esos trastornos le impiden al sujeto adaptarse en su vida social, interpersonal y familiar. Estos 2 criterios de inclusión deben ser cuidadosamente cumplidos. Y el tercer criterio de exclusión, que los trastornos mentales y del comportamiento no sean debidos a causas somáticas. Y en este tercer punto es importante tomar en cuenta que hay trastornos de conducta con disfraz psiquiátrico, pero que en realidad son causados por alteraciones orgánicas como hipertiroidismos, hipotiroidismos, tumores cerebrales, enfermedades como lupus y una serie de patologías orgánicas que hacen parecer como un trastorno psiquiátrico cuando en realidad es un problema orgánico que debe ser tratado como tal. Y por lo tanto el sujeto no debe ser internado en un área psiquiátrica, sino en el área de la especialidad que le corresponde. Por esa razón, estos 3 criterios, los 2 de inclusión y exclusión, ameritan que la decisión de internamiento sea de un psiquiatra. El segundo punto de preocupación, relacionado con lo que acabo de decir, es que en ese artículo, de una manera muy ambigua, se pone como que es una decisión del equipo. No se puede poner una decisión de mayoría.
para el internamiento. La debe tomar la decisión el jefe, que es un psiquiatra, un médico, porque el médico o psiquiatra es el que conoce el tercer criterio de exclusión que precisamente amerita toda persona para el triaje de internamiento. El segundo punto, repito nuevamente, la decisión de internamiento no puede ser una decisión de mayoría de un grupo o la mayoría del equipo, sino la decisión la debe tomar el jefe del equipo, el médico psiquiatra. En los servicios de salud existen muchísimas decisiones que las toma el psicólogo, las toma la trabajadora social y otras personas que trabajan en el equipo. A la vez que esta decisión delicada, muy trascendental para el ciudadano, debe tomarla por los 3 criterios anteriormente establecidos, debe tomarla el médico psiquiatra. Doctor, si nos ayuda concluyendo con su intervención, por favor, muchas gracias. Finalmente concluyo que esta ley es muy importante y debe ser para todos nosotros apoyada y propulsada. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos la participación del doctor